Les pido abran sus Biblias en el libro de los Romanos, capítulo 6. Romanos 6, 1. Amén, hermanos. Amén. Dice nuestro Señor en su palabra. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Contesta Pablo la pregunta que se hace. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. ¿Pero por qué dice esto? ¿Por qué dice que perseveremos en el pecado? ¿O por qué se pregunta, perseveramos en el pecado para que la gracia abunde? Porque en el versículo 20 de Romanos 5 dice la palabra: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Sí, cuando no había ley, no existía el pecado, no abundaba el pecado. Pero se introdujo la ley para que el pecado abundase, para que nos diéramos cuenta de todas las cosas en las que le hemos fallado y ofendido al Señor. La ley se introdujo para que el pecado abunde, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. La misericordia y la gracia de Dios sobreabundó para con todo aquel que se acerca a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Por eso no quiere decir, entonces, para que haya más gracia, pues vamos a pecar más, ¿no? Es lo que se pregunta Pablo en el versículo 1 del capítulo 6. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si ya dimos la vida a Cristo, si ya entregamos nuestra alma, nuestro corazón al Señor, ¿cómo seguiremos viviendo en el pecado? ¿Cómo podemos volver, verdad, a hacer lo mismo que hacíamos antes? Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, lo recibimos como Señor y Salvador, y nos bautizamos, ¿verdad?, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Nos bautizamos en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Estamos renunciando en ese momento, cuando nos sumergimos en las aguas, estamos renunciando a ese viejo hombre. Estamos renunciando al hombre pecaminoso, al hombre sucio antes de Cristo. Estamos enterrando ahí en esas aguas bautismales a ese hombre viejo. Cuando emergemos de las aguas bautismales, nace la nueva criatura en Cristo Jesús. O se supone, ¿verdad?, que tiene que nacer esa nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Sí? Tiene que estar enterrado ahí todo tu pasado, todo lo que hiciste, todos tus malos pensamientos, toda tu mentira, toda tu vida vana tiene que estar ahí ya enterrada. Tiene que salir esa nueva criatura, tiene que salir ese hombre nuevo. Aquí dice la palabra: todos, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Mi Señor Jesucristo fue crucificado, muerto y sepultado. Pero en Él cargó mi pecado, cargó mi iniquidad, el pecado del mundo. Él lo recibió. Y al momento de morir, el pecado también murió. Porque
porque Él vivió sin mancha, Él vivió sin pecado, deshizo las obras del pecado. ¿Para qué? Para que nosotros andemos en vida nueva, como dice la palabra. ¿Sí? Somos sepultados juntamente con Él para muerte. ¿Muerte de qué? Muerte del pecado. Para muerte del pecado. Murió el pecado ahí. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Así como Cristo fue glorificado por el Padre, entregó su alma, entregó su espíritu, entregó su carne, entregó por expiación su cuerpo, murió, bajó a predicarle a los espíritus encarcelados, estuvo 3 días en el Hades predicando, subió y fue glorificado por el Padre. Y así como el Padre glorificó a su Hijo, nosotros también, cuando nos acercamos a Cristo y lo recibimos como Señor y Salvador de nuestras vidas, debemos de andar en vida nueva. Vida nueva. En Primera de Pedro, capítulo 3, vamos a Primera de Pedro, por favor. Desde el 20 vamos a leer. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir 8, fueron salvadas por agua. Noé y su familia, ¿verdad?, se metieron en el arca. Empezó a llover, empezaron a caer los manantiales de agua que estaban en la expansión de los cielos, y empezó a llenarse, ¿verdad?, de agua la tierra, la tapó, pero no estaba arriba, ¿verdad?, en el arca, y lo que salvó a Noé y a su familia fue el agua, porque estaban ellos flotando en esa arca. Por eso aquí lo dice en el versículo 20, ¿sí? Pocas personas, es decir 8, fueron salvadas por agua. El bautismo, ahora hace una analogía entre Noé y nosotros. El bautismo que corresponde a esto, ahora nos salva. Porque por medio del agua, nosotros somos purificados. Por medio del agua en el bautismo, nosotros somos ya muertos al pecado. ¿Sí? Dice la palabra. El bautismo que corresponde a esto, ahora nos salva. Y entre paréntesis lo dice Pedro, no quitando las inmundicias de la carne. O sea, no voy a salir de las aguas bautismales y ya en automático, ¡boom!, ya no peco absolutamente nada. No, es un proceso. Conforme vamos conociendo la palabra, conforme vamos conociendo al Señor, conforme nos vamos enamorando de Él. Cuando a nosotros nos gusta una chica, ¿verdad?, la que era nuestra esposa, pues nos gustó al principio, ¿verdad? La fuimos conociendo, nos fuimos enamorando, fue entablándose ahí un vínculo de amor por conocer a la persona amada, y te llegas a casar con esa persona. Lo mismo con Dios, lo mismo es con Dios. Conforme lo vamos conociendo, conforme vamos estudiando su palabra, conforme vamos viendo la misericordia, la bondad, la benignidad, la intención de que quiere que nosotros cambiemos y seamos restaurados, entonces nosotros nos vamos enamorando más de Él. Nosotros nos vamos enamorando más de Él, nos lo vamos amando, nos vamos entregando cada día más. Si a lo mejor nada más oraba 15 minutos en la mañana, después ya de un tiempo ya oro 30,
y ya después ya me aviento una hora orando, porque quiero estar ahí con el Señor, en el lugar santísimo, platicando de todas mis cosas. O si nada más escudriño la palabra una vez al día, de repente conforme va pasando el tiempo ya van dos veces por día, y al final ya no suelto la palabra. Para todo lugar donde yo esté, tengo que tener mi palabra. Ese es el vínculo que debe de haber entre Dios y el cristiano, porque cada día nos vamos enamorando más de Él, nos vamos amando más por su hermosura de palabra que nos dejó para salvación, ¿sí? Entonces, no en automático, ¿verdad? Ya saliendo de las aguas bautismales, pues ya no voy a pecar, ¿verdad? No. Es un proceso, y conforme vamos conociendo la palabra, vamos conociendo lo que el Señor quiere de nosotros, vamos dejando todo lo malo. Así lo dice Pedro, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Una buena conciencia hacia Dios, aspirando, ¿sí? El ya no tener una mala conciencia, el ya no hablar mal de los demás, el ya no criticar a los demás, sino empezar a amar a tu prójimo como a ti mismo y ser servicial a los demás, entregarte a los demás. Así como Cristo se entregó por los demás, así nosotros también nos debemos entregar a la gente, ¿sí? Porque así lo dice su palabra. No quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, hasta que llegue el momento en el cual ya mi conciencia esté completamente, ¿verdad?, limpia como la quiere el Señor, y tengamos ya la mente de Cristo. Imagínense qué hermosura, tener ya la mente de Cristo, pensar como Cristo piensa, actuar como Cristo actúa. Eso es lo que quiere decir, que lleguemos a esa aspiración, que tengamos esa aspiración y lleguemos a esa meta. Pensar como Cristo piensa. Y si pensamos como Cristo piensa, pues obviamente en automático ese pensamiento se baja a mi corazón y actúo, ¿verdad?, como el Señor actúa. ¡Qué maravilla! Y es lo que quiere el Señor para cada uno de nosotros. No quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. ¿Sí? Aquí en Colosenses, vamos a Colosenses por favor, capítulo 2. Colosenses 2, capítulo 2. Versículo 11. Amén, hermanos. Amén. Colosenses 2:11 dice nuestro Señor: en Él, en Cristo, también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano. ¿Cómo está eso? Fuimos circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Cuando mi Señor Dios le pide a Abraham que se circuncise, por señal del pacto, no era el pacto la circuncisión, era la señal del pacto entre Dios y Abraham. Pero ¿qué le quitó de Abraham? El prepucio, ¿verdad? ¿Y qué significa el prepucio? La carnalidad. Que se circuncidara, ¿verdad?, como señal del pacto, pero que también en lo espiritual esa circuncisión significa quitar la carne
del ser humano, y que el Espíritu sea el que aflore y actúe. Entonces aquí nosotros, con mi Señor que dice aquí, en Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Ese prepucio que estaba en nuestro corazón, ¿verdad?, que impedía que nosotros actuáramos espiritualmente y que seguíamos nosotros actuando carnalmente, ese prepucio de nuestro corazón fue quitado, significando que ya la carne ya no debe de actuar en nosotros, sino el Espíritu. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Es a lo que se refiere la palabra, echando nuestro cuerpo pecaminoso, nuestra carne, haciéndola a un lado porque nos estorba, en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo. Ahí sepultados cada uno de nosotros, ¿verdad?, por el bautismo, para que andemos en vida nueva, como dice Romanos 6. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él. Fuimos también resucitados con Él. Estábamos muertos nosotros espiritualmente, muertos, no teníamos esperanza en este mundo, pero al acercarnos a la sangre de Cristo, acercarnos a la cruz de Cristo, nosotros tuvimos ya esa esperanza de tener una vida nueva y una vida eterna en Cristo Jesús. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Para todo esto necesitamos fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Si no hay fe, entonces el Señor no va a actuar en nosotros. Si no hay fe, aunque hayamos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador de nuestras vidas, y hubiéramos tenido 1/3 de fe, el Señor no va a actuar, porque Él ve corazones dispuestos, entregados, que quieren superarse, que quieren salir adelante. Y me refiero a superación espiritual, ¿sí? Superación en tu espíritu. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Regresemos a Romanos, por favor. Versículo 5 dice: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Fuimos plantados con Él, ¿verdad? O sea, fuimos puestos con Él en su muerte, en el bautismo, ahí dejando al viejo hombre, ahí dejando toda mi concupiscencia, dejando toda mi banalidad, toda mi carnalidad, toda mi forma vieja de hombre que tenía. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Así también lo seremos en la de su resurrección. Vamos a 2 Corintios 4, por favor. De Corintios 4:10. Amén, hermanos. Amén. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Llevando en el cuerpo la muerte de Jesús.
Que a cada lugar donde yo vaya, ¿verdad?, tenga presente la muerte de Jesús. Que no nada más aquí en la iglesia me llegue y me transforme, ¿verdad? Cristianos transformes. Nada más piensan ahí y ¡brum! Llevo en mi cuerpo la muerte de Cristo, ¿no? En ese momento. No. Al salir también. Y no nada más el domingo, ni el lunes ni el martes, toda la semana. Que llevemos en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestro espíritu la muerte de Cristo. Que esté siempre presente en nuestros corazones. A eso se refiere. Llevándolo en el cuerpo siempre por todas partes, por todas partes, por todos los lugares. La muerte de Jesús. Si en alguna conversación con alguien de repente nos abren una puertita, ahí hablamos y soltamos un versículo. Si estamos con algún cliente en el negocio, algún cliente nos habla de Dios o del mundo que está horrible, ¡pum!, le soltamos otro versículo. Por todas partes, en todos lugares, llevar la muerte de Cristo. ¿Sí? ¿Para qué? Dice, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, perdón. Porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Y eso debemos de tener siempre en cuenta, hermanos, siempre en cuenta. Es difícil tocar este tema, ¿verdad? Pero se viene la tribulación y empieza la persecución. Debemos de tener nosotros esa conciencia de que, como dice la palabra en los salmos, somos llevados al matadero. Somos llevados al matadero como corderos, ¿sí? Entonces, debemos de tener esa fe que nos pide para despreciar nuestra vida. Para decirle, Señor mío, ya no quiero vivir aquí, llévame contigo. Tenemos que llegar a ese nivel de fe, de despreciar esta vida, esta carne, y decirle al Señor, llévame. O si vienen y me matan, estoy contigo, Señor. Es difícil, ¿no? Pero tenemos que llegar a ese nivel de fe, de entrega. Porque somos considerados, somos entregados a muerte. El cristiano es entregado a muerte. La iglesia apóstata constantemente nos está matando. Entonces, tenemos que considerar eso, despreciar nuestra vida, porque nos espera la mejor. Cualquiera de allá afuera que me estuviera escuchando, está loco. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Porque si lo negamos, Él nos va a negar. Si me dice usted es pastor, si me dicen usted es pastor de una iglesia cristiana, no, ¿qué va a pasar? Me va a negar el Señor y no voy a entrar, me voy a quedar. Y si yo estoy empezando a negar, pues me voy a recibir la marca, porque no tengo la fe, ¿verdad? Y voy a sufrir las copas de la ira. Y en una de esas, pues hasta me muero, ¿no? ¿Y a dónde me voy? Una eternidad, ¿no? Entonces consideremos eso, consideremos. Y pidamos al Señor con todo nuestro corazón que nos ayude a prepararnos por si enfrentamos una situación así. Regresemos por favor a Romanos. Sabiendo esto, versículo 6, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado.
Ese viejo hombre tiene que ser verdaderamente crucificado ahí, verdaderamente ahí dejado en las aguas bautismales. Porque si salimos de esas aguas bautismales y seguimos haciendo lo mismo por muchos años, ¿de qué sirve venir a congregarse? Estamos vituperando también el nombre de Cristo. Nos están viendo, nos están diciendo, uy, ese es cristiano, ese es cristiano. Mejor me quedo donde estoy. Pero ¿qué tiene que haber en nosotros? Esa luz para que la gente nos vea y diga, ¡ay, mira! Ese es cristiano. Yo quiero ser como él. Yo quiero tener lo que él tiene. Que Cristo se vea reflejado en nosotros. Y no que Satanás se vea reflejado en nosotros. ¿Entienden la diferencia? Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y es hermoso cuando ya pecas esporádicamente, cuando pecas de vez en cuando te vas dando cuenta que el Espíritu Santo está haciendo la obra en ti y te está quitando toda tu inmundicia, toda tu carnalidad, toda tu concupiscencia. Es maravilloso cuando uno se da cuenta que el Espíritu Santo está obrando en uno. Viene la paz, viene el gozo, se siente bien uno porque sabemos que estamos bien con el Señor y el Señor está bien con nosotros. Y vemos que ese viejo hombre ya quedó enterrado totalmente. Aquí en Colosenses 2, otra vez vamos a Colosenses. Catorce, 15. Desde el 13 voy a leer, dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Estábamos muertos en pecados y delitos, estábamos completamente constituidos como enemigos de Dios. Pero nos acercamos a la cruz, nos acercamos a Jesús y su sangre bendita nos expía nuestros pecados. Y dice el versículo 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Hay un acta que cada ser humano tiene. Nosotros teníamos un acta, pero esa acta no era a favor de nosotros. Aunque yo hiciera obras y diera dinero a los pobres y junto ropa y se la doy al de la basura o cosas así, mis obras no valen nada. No es por obras para que nadie se gloríe, sino la salvación es un don de Dios. Entonces yo tenía un acta, ya debe haber sido de este tamaño, como 10,000 hojas, yo creo. Pero era contraria, no me favorecía en lo más mínimo. ¿Y qué pasó? Al acercarme a la cruz, al acercarme a Cristo, esa acta, mi Señor Jesucristo, la pegó o la clavó en la cruz, diciéndome, ya no hay nada, mi sacrificio ha hecho que estés limpio. Gózate del Señor. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Cuando meditamos en eso, cuando meditamos que ya
mi relación con Dios es ya completamente directa, y ya no le debo absolutamente nada. Me limpió de todo, soy libre, no soy esclavo del pecado, no soy esclavo de nada. Y aunque me venga la gente y me diga, es que tú, yo les digo, ¿quién es el que condena? Dios, ¿no? ¿Quién es el que juzga? Dios. El hombre no me puede juzgar, porque estoy limpio. Y de esa forma debemos de vivir, en integridad y en honestidad de corazón, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. La quitó del medio mi Señor y la clavó en la cruz. Entonces estamos limpios y libres de pecado. En el versículo 15 dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aparte humilló a Satanás, aparte humilló a las potestades, a los demonios, los humilló, los quitó, los despojó, los exhibió públicamente, triunfando en la cruz sobre ellos. Así como mi Señor Jesucristo triunfó sobre ellos en la cruz, nosotros también triunfamos sobre ellos. Con la autoridad que el Señor nos da, con la autoridad que Cristo nos da, el enemigo no nos puede hacer absolutamente nada, porque estamos rociados con la sangre de Cristo. Y dice la palabra que el maligno no nos toca. No nos toca. Qué maravilla. Nos viene a molestar aquí, pero si tenemos nuestras ventanas bien cerraditas, nuestras ventanas y la puerta, que por cierto ya la dejaron abierta ahí, pero que la puerta y la ventana de nuestra mente, de nuestro corazón estén cerrados, el enemigo no nos hace nada, absolutamente nada. Velad y orad para que no entréis en tentación, le dice mi Señor Jesucristo a Pedro, a Jacobo y a Juan. Velad y orad para que no entréis en tentación. A la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. La carne es débil. Entonces no confiemos en la carne. No confiemos en ella. Nos va a traicionar. Así. Nos traiciona la carne. En todo tiempo y en todo lugar. Regresemos a Romanos, por favor. Versículo 6 dice, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Porque el que ha muerto al pecado se refiere. El que ha muerto al pecado ya ha sido justificado del pecado. Ya ha sido justificado por mi Señor Dios, santificado, apartado para Él. Y a partir de ese momento somos hechos hijos de Dios. Somos parte de su grey. Nación santa, dice la palabra en Pedro. Linaje escogido, real sacerdocio. Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó a su luz verdadera. Amén. ¿Quién dice amén, hermanos? Amén. Amén. Y dice el versículo 8, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Y así, en esa certidumbre de fe, sabemos que nuestra redención ya está muy cerca, muy cerca. Por eso debemos de congraciarnos, congregarnos, consagrarnos al Señor y dar toda nuestra vida a la palabra y entregarnos a Él totalmente,
para que seamos tenidos por dignos, como dice Lucas 21, seamos tenidos por dignos de ser librados de todo lo que viene al mundo. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. Mi Señor Jesucristo ya no va a volver a morir. Ella no muere. Está a la diestra de Dios Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Y ya no muere. La muerte, dice, no se enseñoreará más de Él. La muerte no se enseñorea de Él. No se apodera de Él la muerte. Él la venció. Él la derrotó. En Hebreos 7, vamos a Hebreos 7, por favor. Hebreos 7, 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. ¿Nos convenía ese sumo sacerdote o no nos convenía ese sumo sacerdote? Amén. Un sumo sacerdote que no peca, un sumo sacerdote que no es deshonesto, un sumo sacerdote que no es corrupto. En tiempos de mi Señor Jesucristo, Anás y Caifás eran sumos sacerdotes, pero la palabra del Señor en la ley nos habla de que nada más debía de haber un solo sumo sacerdote. Había dos, y aparte eran corruptos. Cuando venían las fiestas pues de la Pascua o de Sucot, tabernáculos, la gente que vivía alejada de Jerusalén, pues llevaban sus animales, pero si vivían muy alejados de Jerusalén, pues no podían llevar sus animales de sacrificio, sino llegaban a Jerusalén y ahí compraban el animal. Pero los corderos o los machos cabríos que vendían en el templo para el sacrificio eran de los sumos sacerdotes. Era su negocio de los sumos sacerdotes. Por eso cuando mi Señor Jesucristo viene y les habla de integridad, de honestidad, de honradez, no lo querían matar. Eran corruptos los sumos sacerdotes. Sí. Entonces, tal sumo sacerdote nos conviene, santo, apartado para Dios, ya está apartado para Dios, ya está con Dios. Inocente, sin mancha, no hay pecado en él, no hubo pecado en él. Apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Él es más sublime que los cielos. Si los cielos son sublimes, imagínense mi Señor Jesucristo. Imagínense mi Señor Jesucristo, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Ya no, mi Señor Jesucristo va a volver a sacrificarse, ya no va a volver a bajar, va a volver a morir y va a volver a dar su vida. No, la hizo una vez y para siempre. Los sumos sacerdotes cada año tenían que purificarse. En cada ritual tenían que expiar sus pecados, purificarse. Entonces, tal sumo sacerdote nos conviene. Tenemos un tal sumo sacerdote, sin tacha, sin mancha, apartado de
hermanos pecadores, hecho más sublime que los cielos. ¿Qué más queremos? A mí un día un jefe de compras de una empresa me dijo, el católico, siempre debatía con él y me decía, oye, pero ustedes los cristianos, aquí donde tienen a su líder, a su gran pastor, digo, no, nuestra cabeza es Cristo, solamente. ¿Usted se refiere si tenemos a alguien así como Papa, como los católicos? No, porque el Papa también es hombre y falla. Nuestra cabeza es Cristo, nuestra cabeza es el Señor. Sí. Entonces se quedó con cara de what? Pero ¿qué más nos conviene? Tal somos sacerdotes. ¿Sí? Aquí en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 54. Amén, hermanos. Amén. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, esto corruptible es nuestro cuerpo, ¿verdad? Esto es corruptible porque peca. Y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Sí? Tenemos la victoria, nos la dio Cristo. Él nos dio la victoria. No vamos a morir. Vamos a tener un cambio de cuerpo nada más. Y qué maravilla, que bueno, obviamente, esperemos que todos nosotros estemos en el arrebatamiento y que no nos adelantemos en algún momento. Pero que nada más sintamos esa transformación de este cuerpo corruptible al cuerpo incorruptible, que es el cuerpo glorificado que nuestro Señor Dios nos da. Vean, qué maravilla. Porque dice, sorbida es la muerte en victoria. No vamos a morir, hermanos, somos eternos. Amén. Vivimos ya eternidad. Vivimos eternidad. Pues nada más que a este nivel. Como dice la palabra, nuestra verdadera vida está escondida en Cristo. Nuestra verdadera vida está escondida en Cristo, no la vemos. Pero cuando se manifieste, el Espíritu Santo de Dios va a obrar en nosotros para que tengamos ese cuerpo glorificado. La palabra sorbida significa tragar, tomar, succionar, absorber, ingerir. ¿Sí? Sorbida es la muerte en victoria. Versículo 55 dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está? Le preguntamos a la muerte: ¿dónde está tu victoria? ¿Dónde está ese aguijón? Mi Señor Jesucristo, como les digo, ya la clavó en la cruz. Venció, humilló al enemigo, lo derrotó ahí en la cruz. Y porque Cristo vive, nosotros también viviremos. Amén. Entonces, ya no es la victoria. Somos la luz del mundo. Somos la victoria de Cristo. Vivamos con ese pensamiento todo el tiempo. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Preciosa es la sangre de Cristo, que a través de ella nos ha dado la victoria. Amén. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado.
y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y debemos de darle gracias todos los días, porque ya nos dio la victoria, ya nos dio la redención, ya nos dio la santificación, ya nos dio la justificación, ya nos dio la herencia, ya nos dio esa herencia. Somos coherederos con Cristo de la gracia venidera, dice la palabra. Estamos esperando nuestra herencia, el Nuevo Testamento, es nuestra herencia. Entonces hay que tener paciencia solamente y entregarnos totalmente al Señor. Regresemos a Romanos, por favor. Versículo 10 dice: porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. No dejemos que seamos dominados por nuestra concupiscencia, por nuestra debilidad carnal, sino pidámosle al Señor: ayúdame, Señor mío, ya no quiero vivir en esta situación, ya no quiero vivir al pecado. Ayúdame, Señor mío, a quitarme esto, a quitarme el otro. Yo le pedí a mi Señor que me ayudara a dejar de tomar. Yo no podía solo. Yo creía que podía solo. Estaba equivocado. Y le dije al Señor: Señor, ayúdame, yo no puedo, Señor. Yo no quiero ya seguir pecando contra ti. Y sufría mucho. Porque al principio, cuando acepté a mi Señor como Salvador de mi vida, no me entregué. Seguía yo pecando. Seguía yo emborrachándome. Pero llegaba el domingo y venía de verdad ese dolor en mi corazón, porque yo seguía y no podía. Pero poco a poco el Señor fue ahí trabajando, y le pedí con todo mi corazón: ayúdame, Señor, a dejarlo, ayúdame, Padre. Poco a poco, me fui limpiando, hasta que de repente me di cuenta que ya no me pongo nervioso porque me ponen una botella al lado. Antes me ponía nervioso porque no me daban la primera. Yo llegaba a la fiesta y luego quería que me dieran la primera. Y me ponía nervioso porque no me la daban. Todo eso el Señor me quitó. Amén. Todo eso el Señor me quitó. Y yo le doy gracias a Dios por eso, porque vivir en esa libertad es maravilloso. Y así debemos nosotros dejar que el Espíritu Santo actúe en nosotros, dejar que se posesione de nosotros. Iba a decir se me fue la palabra, que seamos poseídos. No, es muy diferente ser poseído que ser gobernado por el Espíritu Santo. Dejemos que el Espíritu Santo actúe en nosotros. Y si en algo tenemos nosotros que estamos batallando, cada quien sabe cuál es su debilidad, cada quien sabe cuál es en lo que estamos fallando con el Señor. Pidámosle con todo nuestro corazón: Señor, ayúdame a quitar esto. Haz morir en mí esta obra de la carne, como dice Romanos 8. Vamos a Romanos 8, con eso terminamos. Versículo 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu, ¿cuál Espíritu? Espíritu Santo, hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios.
Pidámosle al Espíritu Santo: Señor Santo Espíritu de Dios que moras en mí, haz morir en mí esta obra de la carne, que no la puedo dejar, y ayúdame a ser guiado por ti, como dice el versículo 14. Y van a ver cómo el Señor va a hacer maravillas, maravillas en nuestra vida. Amén, hermanos. Amén. Levantemos.